Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Pinzón y junto con mis compañeros Héctor Morales y Joel Santiago Zorro les vamos a presentar nuestro anteproyecto titulado Base de conocimiento impulsada por IA para el apoyo en la capacitación de personal nuevo. Eh, en esta primera instancia yo me voy a encargar de contextualizar la problemática que abordamos, explicar por qué surge esta idea y cuál es la pregunta de investigación que guía pues todo nuestro trabajo directamente. Pues básicamente está la parte que busca que todos entendamos qué necesidad estamos resolviendo y pues en principio vamos a hacer una contextualización general del problema donde pues para iniciar vamos a imaginar un momento cómo funciona el proceso de capacitación en la mayoría de empresas. Entonces cada cierto tiempo pues llega personal nuevo, en teoría deberían recibir pues una ruta clara de entrenamiento y acompañamiento, pero en la práctica lo que sucede es que el conocimiento está un poco disperso, en algunos documentos están desactualizados, muchas respuestas dependen de la experiencia de un solo capacitador y los nuevos empleados terminan sintiéndose perdidos porque pues no saben dónde buscar, encontrar la información. Esto puede generar de pronto cierta frustración en algunos procesos y en este caso pues nosotros vamos a utilizar eh, lo que sería la documentación de una empresa llamada Sorex. Sorex en principio es una empresa de telecomunicaciones que terciariza el proceso de atención, digamos, de las averías de lo que serían otras empresas más grandes de telecomunicación, como lo sería, digamos, Telefónica. Entonces Sorex hace un contrato con Telefónica, Telefónica contrata a Sorex para que, pues bueno, contrate el personal, busque el personal, capacite los profesionales de la atención, digamos, de las averías y coordine todo lo que sería remotamente la atención de una avería, por ejemplo. Eh, Esto lo hace facturando directamente por tickets. Estos tickets pues los genera un profesional y pues el profesional tiene que estar correctamente capacitado para tanto revisar la red de Telefónica como revisar lo que sería la creación del ticket que esté correctamente. Bien, continuando, pues las empresas pueden tener ciertos manuales, procedimientos, PDFs, presentaciones, correos, carpetas compartidas, pero si esta información no es fácil de encontrar, pues prácticamente no existe para pues, el profesional que la necesita. Pues este problema es mucho más común de lo que parece y pues por ejemplo en muchas empresas o organizaciones los nuevos empleados escuchan frases como, bueno, pregúntele eso a fundanito que lleva tanto tiempo, o ese proceso cambió pero no sé por qué está desactualizado, o revisa la carpeta tal para que veas la información, pero tienes que tener como cuidado porque pues esa carpeta tiene varias versiones. Estas situaciones pues generan pues mucha dependencia total del capacitador, pérdida de tiempo, errores comunes, falta de claridad, también pues respuestas que no son conscientes, frustración en el empleado nuevo e incluso pues errores operativos sencillos que podrían evitarse pues si la información estuviera unificada. Si esa información no es fácil de encontrar, prácticamente no existe para el profesional que la necesita. Entonces acá encontramos escenarios frecuentes donde varias versiones de los documentos, donde existen varias versiones de los documentos y hay muchas respuestas inconscientes. Lo más preocupante es que cuando la empresa crece, estos problemas también tienden como a crecer y pues más personal, hay más dudas, hay más interrupciones, más tiempo perdido y esto nos muestra una realidad clara, donde la forma tradicional de capacitar ya no es suficiente para las dinámicas actuales pues del trabajo directamente. Y pues acá tenemos el impacto de organización, menor eficiencia, más dudas y mayor carga laboral. En esto tenemos unas soluciones previas, como PDFs, intranet, chatbots, y pues son herramientas que han intentado usar las empresas hasta ahora con diferentes pues alternativas, ¿no? También podríamos tener como carpetas compartidas y árboles de decisión que el profesional tiene que tener en cuenta, digamos, para su capacitación. Pero estos modelos tienden a tener varias limitaciones. Principalmente son difíciles de actualizar, la información se pierde o se queda desordenada, las respuestas son dirigidas a un profesional y son poco rígidas y poco naturales y pues casi nunca se entiende el contexto real de la pregunta del trabajador. Entonces pues podemos tener incluso herramientas como la IA, como ChatGPT, pues que son muy avanzadas, pero que no pueden responder bien a preguntas internas si no están conectados, digamos, a la documentación de la empresa.
Esto nos hace ver unas limitaciones actuales, que principalmente sería la difícil actualización y la poca precisión en torno, digamos, a la información que puedo yo optar por tener en torno, digamos, a una duda que se me pueda presentar en el proceso de acoplamiento cuando yo ingrese a una empresa. Aquí tenemos el problema central, pues en resumen podemos decir que existe una brecha grande entre el conocimiento que la empresa tiene y el conocimiento al que el empleado realmente puede acceder. Y por esto surge una necesidad de una herramienta que convierta toda esta documentación dispersa en una sola fuente confiable, precisa y actualizada. Esto nos lleva a nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo facilitar el acceso al conocimiento con IA? Y nuestra realmente pregunta es cómo podríamos facilitar el acceso al conocimiento interno al personal en capacitación utilizando herramientas de inteligencia artificial. Esta pregunta pues no busca solamente automatizar, sino mejorar la calidad del aprendizaje, de reducir la dependencia humana y hacer que la experiencia del empleado nueva sea más autónoma y eficiente. Al yo centrarme en que, o al yo enterarme o al yo tener contacto con una herramienta tan potente para resolver dudas rápidamente, pues un profesional nuevo se va a sentir mucho más capaz de solventar sus dudas mucho más rápido y adaptarse mucho mejor al proceso en la empresa. Y aquí pues nuestro objetivo general del proyecto, junto con todo lo que ya he mencionado, y surge directamente de la pregunta de investigación: implementar una base del conocimiento inteligente impulsada por inteligencia artificial a través de un chatbot conectado a la documentación interna de la empresa, capaz de responder preguntas de forma rápida, precisa y contextualizada. Y esto nos lleva a nuestros objetivos específicos. En primera instancia, recolectar y organizar la información interna como manuales y procesos, creando un repositorio estructurado y listo para búsquedas semánticas. Por otro lado, crear un chatbot, desarrollar un chatbot basado pues en inteligencia artificial generativa y RAG, utilizando herramientas como OpenAI, LangChain y Llama Index. Y como tercer objetivo tenemos validar el funcionamiento de la solución, midiendo pues la precisión, la utilidad, la experiencia del usuario y el impacto en el proceso de capacitación. Si logramos cumplir pues estos objetivos, podemos crear una solución realista, útil y que responda a una necesidad de que muchas empresas enfrentan actualmente en la capacitación de un profesional nuevo. En conclusión, pues este proyecto nace de una problemática real que afecta tanto a la productividad como a la experiencia del empleado nuevo. Lo que pues nosotros vamos a buscar es transformar esta realidad utilizando la inteligencia artificial de una forma pues estratégica y responsable. Y pues ahora, para complementar pues esta visión, le doy la palabra a mi compañero Joel Zorro, quien va pues a explicar la justificación del proyecto, el estado del arte y los fundamentos técnicos que pues están respaldando esta investigación. Muchas gracias, Kevin. Mi nombre es Joel Zorro y en esta segunda parte de la presentación voy a explicar la justificación, el estado del arte y los marcos teóricos y conceptuales que fundamentan nuestro proyecto. Esta parte es clave porque demuestra por qué nuestra propuesta no solo tiene sentido desde lo práctico, sino también desde lo académico, lo técnico y lo organizacional. Como justificación del proyecto, para justificar este proyecto es importante entender cómo funciona la gestión del conocimiento dentro de las empresas. En la mayoría de organizaciones la información crítica está distribuida de forma desordenada, como en manuales en PDF, correos electrónicos masivos, carpetas compartidas mediante la red, ya sea privada o pública, documentación sin actualizar y mucho conocimiento que solo existe en la mente de los empleados con más experiencia. Esto provoca varios problemas, como primero, pérdida de tiempo, ya que las empresas pierden miles de horas al año en búsquedas internas. El personal nuevo depende totalmente del capacitador y pues obviamente también de aprender sobre la marcha, lo que ralentiza su aprendizaje y genera frustración. Como segundo también tenemos sobrecarga del equipo de capacitación. Los capacitadores no solo deben enseñar, sino responder las mismas preguntas una y otra vez, haciendo esto que
en un ciclo que vuelva a pasar para que esto creando interrupciones constantes y afectando la productividad en general de la empresa. Como tercero también tenemos que la documentación sea dispersa y desactualizada, pues es común que existen múltiples versiones de un mismo proceso, lo cual crea confusión e incluso errores operativos. Como cuarto tenemos también que el impacto directo en la experiencia del nuevo empleado. Un onboarding lento genera inseguridad, estrés y en muchos casos rotación temprana, que como tal no se puede capacitar bien el nuevo empleado y pues requieren rotarlo o cambiarlo rápidamente. Frente a esto, los chatbots tradicionales no son una solución real porque responden de forma rígida y no entienden el contexto ni el lenguaje natural. Por eso proponemos nosotros en nuestro proyecto una base de conocimiento impulsada por IA. Integra un chatbot con arquitectura RAG, que es Retrieval Augmented Generation, capaz de entregar respuestas rápidas, precisas, basadas en documentación interna y adaptadas a la cultura. El tiempo del personal que no optimiza el tiempo del personal, sino que también mejora la experiencia humana, acelera el aprendizaje y fortalece la gestión del conocimiento institucional. Como estado del arte que existe hoy, porque necesitamos una mejor solución, cuando revisamos el estado del arte encontramos tres tendencias principales. Como primera, sistemas de preguntas y respuestas tradicionales, que estos sistemas se basan en coincidencia de palabras clave. Funcionan bien, pero para las cosas simples. Para preguntas más específicas no sirven, pero para esto su precisión no supera el 70-80%. No entienden contexto, no razonan, no funcionan si el usuario escribe la pregunta de manera diferente. Como segundo tenemos modelos avanzados de lenguajes como los LLM. Con la llegada de modelos como GPT, Cloud, Gemini, la IA empezó a generar respuestas con mucho más contexto. Pero incluso si un modelo genérico no conoce la empresa, no conoce sus políticas internas ni sus procesos específicos. Si no se conecta a documentación interna puede alucinar o inventar información. Como tercero tenemos la tendencia a actuar sistemas basados en RAG más frameworks como LangChain y Llama-Index. Esto combina lo mejor de dos mundos, como la capacidad de razonamiento de los LLM con información real proveniente de documentos internos. RAG evita las alucinaciones y permite que el chatbot responda únicamente basándose en las fuentes autorizadas. Además, LangChain permite crear agentes completos y Llama-Index facilita la indexación eficiente de grandes volúmenes de documentos. Los sistemas modernos de soporte empresarial ya están migrando hacia esta arquitectura porque es más precisa, más escalable y más segura. Como marco teórico, pues el marco teórico de nuestro proyecto se apoya en tres pilares fundamentales. Como primer pilar tenemos la gestión del conocimiento. Según esta teoría, el valor de una organización está en su capacidad de crear, almacenar y compartir conocimiento. Ellos explican la transición entre conocimiento tácito, lo que sabe una persona, o conocimiento explícito, lo que se está documentado. Nuestro chatbot precisamente acelera este proceso, transforma el conocimiento interno en un sistema accesible las 24 horas. Como segundo tenemos procesamiento del lenguaje natural, sin PLN. Un chatbot no puede entender al usuario, que es el procesamiento del lenguaje natural. Aquí entran conceptos como embeddings,
representaciones numéricas del texto, espacios vectoriales, cálculos de similitud semántica o NLG, Natural Language Generation, que es generación de lenguaje natural por parte del modelo. Gracias a esto el sistema entiende la intención del usuario incluso si no formula bien la pregunta. Como tercer pilar tenemos el modelo UTAUT de Venkatesh. Este modelo nos ayuda a evaluar la facilidad del uso, la aceptación del usuario, la intención de adopción y el impacto del contexto social. Es fundamental porque no queremos construir solo un chatbot funcional, sino una herramienta que realmente la gente quiera usar. Como marco conceptual, el marco conceptual define los conceptos claves del proyecto para evitar confusiones. Entre los más importantes están la base de conocimiento, el repositorio organizado de documentos, manuales y procesos internos que se tienen de la empresa. El chatbot de IA generativa no responde con frases preprogramadas, pues va generando nuevas respuestas basadas en su comprensión del lenguaje. El RAG, Retrieval Augmented Generation, arquitectura donde el modelo recupera fragmentos reales de la base documental antes de generar una respuesta. Embedding, la técnica que permite convertir palabra o frase en un vector para medir similitud semántica. Búsqueda semántica no busca palabras exactas sino su significado. Onboarding, proceso de integración de un nuevo empleado a su rol. Omnicanalidad, capacidad de funcionar en Teams, Slack, WhatsApp o intranets manteniendo la misma experiencia. Muchas gracias. Ahora le doy el paso a Héctor, quien explicará en detalle la metodología y los resultados esperados de nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Hola a todos, mi nombre es Héctor Morales y en esta parte ya vamos a entrar un poquito más en la práctica teórica de nuestro proyecto. Ya Joel nos habló una parte teórica muy fundamental de todo nuestro proyecto. Ahora vamos a ir a la parte metodológica, vamos a ir a las fases, a las etapas del proyecto y finalmente vamos a resumir en los resultados que esperamos de la realización de esta metodología. Nuestro enfoque metodológico en este caso es mixto, lo que significa que vamos a trabajar datos que van a ser cuantificables y datos que son más de cualidades del proyecto, lo que es lo que podemos medir con números, con datos, con porcentajes y lo que podemos medir con satisfacción, características, este tipo de cosas. Porque cuando uno se pone a desarrollar tecnologías que están orientadas a usuarios, por lo general no basta con medir solo tiempos y porcentajes de precisión, también es importante entender el punto de vista de la persona que lo va a utilizar y cómo esa persona lo califica internamente. Para los datos cuantitativos tenemos tres cosas importantes, que es la precisión, los tiempos y el éxito en las tareas. El tiempo de respuestas de los chatbots, la precisión de las respuestas, el nivel de éxito en tareas específicas, netamente específicas, y la reducción de tiempos de búsquedas. Ahora, para el lado cualitativo, lo que tenemos principalmente son entrevistas para ver qué opina el público sobre la herramienta, cómo les está funcionando, las percepciones de los mismos empleados sobre la herramienta, la retroalimentación de grupos focales para que entre ellos también puedan interactuar y compartir sus experiencias entre ellos y aumentar el feedback de una manera más general, y la calidad del entendimiento del chatbot, que también es importante medir qué tanto el chatbot es capaz de dar respuestas reales. Para desarrollar este proyecto lo dividimos más bien en tres fases importantes, cada una correspondiente como a cada uno de nuestros objetivos específicos. Tenemos la fase número uno, que es como el diagnóstico y la recolección de información. En esta etapa, en esta primera fase, lo que vamos a hacer es centrarnos en entender qué información existe dentro de la empresa, qué necesidad realmente tienen los usuarios, los empleados, las personas que van a utilizar esta herramienta. También es importante que en esta primera fase hagamos una revisión documental de los datos con los que vamos a alimentar nuestra IA, ya sean documentos salidos de manuales, de procedimientos, de guías, de políticas internas, preguntas frecuentes o documentos de capacitación que sean relevantes. Con esta catalogalización, lo que queremos es identificar qué documentos son relevantes, cuáles están desactualizados y cuáles necesitamos convertir en fragmentos de texto
que ya luego se van a usar para alimentar a la IA. También es importante aclarar que vamos a hacer entrevistas semiestructuradas que se van a hacer con el personal de recursos humanos, con el personal de soporte técnico, con el personal de capacitación, los facilitadores de capacitación. El objetivo principal de estas entrevistas semiestructuradas es identificar las preguntas que más se repiten, por qué hay tanto problema con el onboarding de nuevo personal, y entender también cómo estos nuevos empleados tienen tanto, por qué estos empleados tienen tanta dificultad para encontrar información. En esta fase 1, en esta fase inicial, es donde recolectamos toda la materia prima que nos va a dar paso para el entrenamiento y para alimentar nuestra base de datos, para alimentar nuestra base de conocimientos. La fase 2 es el prototipado y el desarrollo de nuestro sistema. Para empezar, digamos que esta fase comienza realmente para la parte tecnológica específicamente. Aquí es donde vamos a construir el prototipo del chatbot utilizado, ya aquí sea con OpenAI, LongChain, llama index, puede ser embeddings, pueden ser por vectores semánticos o mecanismos RAG, como ya nuestro compañero Joel nos explicó todos estos conceptos. El objetivo de esta fase principal es crear un chatbot que pueda responder preguntas reales con documentación interna de la empresa. Eso no va a ser información que saque de internet, por dar un ejemplo, sino que va a ser información propia de la empresa, verificada de la empresa. Las técnicas que vamos a usar para esta fase son, por ejemplo, matrices de pruebas para los casos de prueba, cómo encontrar el procedimiento para X cuestión, explicar qué significan cierto tipo de conceptos básicos técnicos, un paso a paso de tareas, ese tipo de cosas como en el tema de definir casos de prueba. También vamos a analizar que las respuestas sean coherentes, sean precisas, sean contextuales con lo que se está hablando y si está basada en una fuente que es correcta. Otra técnica que vamos a usar son los registros del sistema o los system logs, que lo que almacenan estos logs son qué preguntó el usuario, qué documentos el sistema recuperó, cuánto tardó en recuperar esos documentos sin responder, qué tan parecida fue la búsqueda con lo que se necesitaba en la respuesta o si la respuesta fue generada o no correctamente. Esto es lo que nos permite ver errores, problemas de embedding y oportunidades para mejorar nuestro proyecto. La fase 3 es la validación y evaluación con los usuarios finales. Aquí básicamente es como las encuestas, tipo linker, pruebas con usuarios, validación, todo este tipo de cosas. Es por lo general como lo vislumbramos nosotros, es una fase crítica, porque si no realizamos el chatbot funcional y que le guste a la gente, entonces realmente no hicimos nada. Las pruebas con usuarios finales van a ser cuestionarios tipo Likert para medir facilidad de uso. Aquí podemos ver en la presentación un estilo de un cuestionario tipo Likert que básicamente es el clásico de 0 es muy poco satisfecho, 10 es muy satisfecho, como una escala que mide este tipo para medir la facilidad de uso, la precisión percibida, la utilidad y la satisfacción en general del proyecto. También vamos a hacer esas pruebas basadas en tareas, donde el usuario por lo general tiene que resolver un problema usando un chatbot. Medimos tiempo en el que tarda, si completó la tarea, cuánto se equivocó, este tipo de cosas. Recordemos que mencioné al inicio de la presentación que también ahí vamos a hacer pruebas de grupos focales. Aquí es donde vamos a probar el chatbot, reuniendo participantes, personas que lo hayan utilizado y pidiendo una retroalimentación completa. ¿Qué funcionó mejor? ¿Qué no entendieron del chatbot? ¿Cómo podrían mejorar la interfaz? La respuesta pareció más o menos útil para recolectar datos más cualitativos. Ahora sí vamos al plan de análisis. Ya hablamos de qué herramientas vamos a usar para recolectar todos estos datos cualitativos y cuantitativos. Ahora, ¿cómo vamos a analizar estas categorías? Una vez que ya recolectamos todos estos datos, nos vamos al análisis cualitativo, analizando las entrevistas, la retroalimentación de los grupos focales. Vamos a hacer un análisis temático, por decirlo así, identificando patrones como qué preguntas confunden más a los usuarios, qué tipo de respuestas necesitan más y qué parte de la documentación, a pesar de ser una documentación sacada de la empresa, no es lo suficientemente clara. Lo que nos va a ayudar, evidentemente, a mejorar la experiencia del usuario final. Ya para la parte del análisis cuantitativo, o sea, los números, vamos a aplicar medias estadísticas básicas, media, mediana, frecuencias, tiempos promedios. Y con esto lo que vamos a hacer es medir o vamos a indicar si nuestro prototipo cumple con mejorar los tiempos, aumentar la precisión
o reducir la carga del capacitador o capacitadora. Ya casi para concluir, vamos a hablar de nuestros resultados tangibles, de los resultados esperados. Principalmente vamos a empezar con los tangibles y ya vamos con los medibles. De los resultados tangibles, esperamos un prototipo funcional del chatbot con arquitectura RAG, una integración inicial a una plataforma empresarial, como puede ser una plataforma de Sorex o puede ser un agregado que pueda meterse en Teams, en Google Meet, ver cómo se integra con una aplicación interna. Un sistema que sea capaz de responder preguntas en tiempo real, que sea una base de conocimientos estructurada y que sea lista y fácil de escalar, o tal vez no fácil, pero que al menos esté preparada para ser escalable, y que tenga una precisión aproximada del 90% en respuestas basadas en documentos netamente internos. Ahora, para nuestros resultados medibles, principalmente la reducción del tiempo de búsqueda, reducirlo en un 40%, que la curva de aprendizaje sea más rápida para los nuevos empleados, que haya menos carga laboral para los capacitadores, que eso también se repite en el tangible, pero también es medible, que haya mayor retención de conocimiento por parte de los nuevos y de los antiguos empleados inclusive, y que haya más claridad documental dentro de la empresa, porque dentro de la creación de todo este chatbot podemos darnos cuenta de qué pata cojea la documentación que tiene la empresa. En resumen, esperamos que esta herramienta no solo acelere el proceso de onboarding para el nuevo personal, sino que también mejore de forma significativa la manera en la que las empresas administran su conocimiento institucional interno. Ya para finalizar, nuestro proyecto propone una solución moderna, práctica y se trata de alinear a las necesidades actuales de una empresa, en este caso Sorex, por ejemplo. Implementamos tecnologías actualizadas, por decirlo así, como son RAG, el LMS, LangChain, Llama Index, que todavía nos pueden ofrecer mucho más potencial, pero siempre con un enfoque humano, pensando en que esta herramienta la va a utilizar una persona y está diseñada para que esa persona mejore en el ámbito laboral en este caso, facilitar el aprendizaje, mejorar la experiencia de un nuevo empleado y optimizar procesos internos. Muchas gracias por su atención, esta ha sido nuestra presentación, me despido y hasta una próxima ocasión.